Trabajo con mi viejo a los 15 años en diciembre para poder ir de vacaciones o para poder tener mis mangos para las vacaciones, así que con mi viejo y con mi tío, que eran socios. Así que obviamente que entiendo el valor que tiene lo que hacen, entiendo el esfuerzo que representa el correr atrás del banco, el pagar salarios, el esperar el pago de un certificado. Entiendo también lo que representa la inestabilidad o la incertidumbre para ustedes y de alguna manera el comprender que representa para ustedes y para todos los argentinos esa incertidumbre, esa inestabilidad, en el momento en el que tuvimos una situación de crisis con renuncia de un ministro, con desestabilización de los dólares financieros y además con crisis política en nuestro gobierno y en nuestra coalición, sentí que era un momento para abandonar la comodidad. Para mí la Cámara era un lugar casi de hábitat privilegiado porque soy un tipo de diálogo en términos políticos y lo que construís ahí o no construís depende del diálogo. Me había tocado además hacerlo en el marco de la pandemia, con lo cual era una mezcla de diálogo personal a distancia y virtual. Habíamos establecido un mecanismo de funcionamiento. Fuimos el primer congreso de Latinoamérica que funcionó de manera virtual. Y lo hicimos a partir del diálogo con las otras fuerzas, armando un reglamento, estableciendo mecanismos de doble control. Pero sentía que había una situación de peligro que me obligaba a salir de la comodidad y a poner el cuerpo. Y soy de los tipos que siente que cuando hay una situación difícil, adversa, uno tiene que dejar la comodidad, poner el cuerpo, animarse a enfrentarla y tratar de resolverla. Y en esa lógica y tratando de armar un equipo lo más profesional posible y lo más despegado de la cuestión política y de la cuestión partidaria, entendiendo además que partía de la debilidad, partía de la fortaleza de que se fusionaban varios ministerios, agricultura, producción, economía, digamos que se insertaba economía del conocimiento, que se unificaba la administración de los multilaterales, y eso de alguna manera le daba mucha fortaleza al ministerio, pero también partía de la debilidad que representaba no ser economista, y entonces sabía que tenía que buscar lo más profesional posible para tratar de compensar esa debilidad que de alguna manera aparecía, digamos, a la par de la posición o de la posibilidad de fortaleza. Y creo que cuando uno tiene la convicción de que, yo tengo la convicción de que Argentina es un país increíble. Tuve la suerte de recorrer como ministro, como presidente de la Cámara, como jefe de gabinete, como intendente, como director de ANSES. Tuve muchas posiciones. Tuve la oportunidad de recorrer y de ver cuáles son las virtudes y defectos de otros países, ver cómo funciona el Estado y el mundo en otros países. Y cuando uno ve lo que la Argentina potencialmente puede ser, y más en este momento del mundo, y siente que es posible que Argentina sea ese país que soñamos, que deseamos todos, de alguna manera lo que tiene que hacer es pelear con convicción desde el lugar que le toque para que eso se lleve adelante. Creo que era mi responsabilidad en ese momento. Creo que sirvió para estabilizar y para parar una sangría compleja. Creo que a esa estabilización ahora hay que ponerle rumbo, sobre todo porque hay pilares construidos. Y yo siempre digo que hay dos formas de mirar el funcionamiento del Estado, y todos ustedes que son del sector construcción lo van a entender mejor que nadie. El metro cuadrado de una reparación es más caro que el metro cuadrado empezado de cero, porque es más complejo, es más artesanal
Y cuando una casa se raja y tiene pérdidas y se mueve una ventana y se raja el piso, hay dos formas de encarar, y con el país pasa lo mismo. Están aquellos que creen que hay que poner una bomba, tirar todo abajo y empezar de vuelta. Eso supone que o la gente que está dentro se muere porque tiraste todo abajo, o a la gente que sacaste para empezar de vuelta y hacer todo de nuevo, la mandaste a la calle el tiempo que te dure el hacer todo de vuelta. Y con el país pasa un poco lo mismo. Yo creo que es más artesanal, que requiere más trabajo, que requiere más disciplina, pero que, digamos, como este es un país con cimientos sólidos porque tiene recursos que otros países no tienen en términos de capital humano, en términos de recurso natural y en términos de capacidad de desarrollo e inversión, y después vamos a ver números, de alguna manera el desafío siempre es tratar de construir, reparar y reconstruir con la gente adentro. Y creo que esa tal vez es la forma más sana que uno tiene de poder mirar un país. Y me parece que de alguna manera refleja un poco el espíritu de lo que tenemos que hacer como dirigentes, como empresarios, como dirigentes políticos, como sociedad, el entender que todo lo que tenemos que reparar, modificar, lo tenemos que hacer cuidando que hay gente adentro y que la tenemos que cuidar. Yo siempre... Ahí está el ministro de Economía.